Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Hernández y soy profesor de la materia Psicología Clínica de Adultos en la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a hablar de la evaluación e intervención de la conducta de ira. En principio, lo primero que vamos a hacer es definir la conducta de ira. Podemos decir que la ira es un estado interno, mental y subjetivo con cogniciones y patrones de activación fisiológica asociadas. Entonces, fundamentalmente lo que vemos es que hay cogniciones, estados fisiológicos y conductas relacionados con estos estados cognitivos. Evidentemente estamos hablando de este tema desde una orientación cognitivo-conductual. El DSM-4 describe un trastorno que está relacionado probablemente con esta definición de ira, que es el trastorno explosivo intermitente. En él plantea que es un trastorno del eje 1 caracterizado por episodios separados de incapacidad para resistir a los impulsos agresivos que se convierten en ataques graves o actos de daño a la propiedad ajena. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de aquellos comportamientos o aquellas características que nos están hablando de que estamos frente a una persona con comportamientos de ira, ¿no? Entonces se caracteriza fundamentalmente por expresiones de ira verbal, ¿sí? Expresiones verbales, por supuesto, manifestaciones de ira. Comentarios críticos permanentes, frecuentes, periodos que se mantienen por más de 6 meses asociados a sucesos estresantes, es decir, la persona es altamente vulnerable a sucesos cotidianos estresantes, problemas menores, metas frustradas, incomodidades físicas, frustraciones, pequeños o grandes insultos, rechazos, críticas percibidos, situaciones de conflicto, que son consistentes con las normas culturales del lugar donde el sujeto se relaciona. Obviamente no estamos hablando de comportamiento de ira cuando se desarrolla en el curso de un episodio psicótico. Tampoco estamos hablando del comportamiento de ira como tal cuando se explique mejor por la intoxicación, consumo de sustancias, alcohol o cualquier otro tipo de drogas. Es decir, este comportamiento en el sujeto se explicaría más por estas razones. Y por supuesto, otro elemento interesante, importante, es que afecta el funcionamiento normal y general de las personas. ¿Entienden? Desde el punto de vista laboral, familiar, académico, interpersonal. Es decir, influye y afecta de manera significativa el desenvolvimiento de estas personas en estos ámbitos. Y las otras razones por las cuales es importante trabajar el comportamiento de ira tiene que ver porque genera riesgos o lesiones en la persona que lo manifiesta. Es más probable que tenga este tipo de lesiones. También afecta a las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones laborales, las relaciones con los amigos, con el entorno más cercano. Afecta también el funcionamiento académico y laboral porque las personas agresivas son muy vulnerables, son intolerantes a la frustración en los ambientes académicos y laborales. Se prestan para este tipo de situaciones en donde las personas tienen que hacer cosas, se plantean metas y estas personas son muy intolerantes a la frustración, a frustraciones pequeñas o más grandes. Y por supuesto, otra razón muy importante es que está directamente asociado a activación fisiológica y genera riesgos a la salud como hipertensión, problemas coronarios, arritmia y también con otro tipo de trastornos como la diabetes, ese tipo de cosas. Ok, entonces, el trastorno se considera sintomatología propia, mejor dicho, la sintomatología del trastorno de la ira suele cursar con trastornos de personalidad, también con demencia, con depresión, con trastornos de ansiedad, con comportamientos agresivos interpersonales, con violencia doméstica y con actos criminales. ¿Qué estamos buscando en la evaluación de la ira? Pues estamos buscando primero establecer pequeñas diferenciaciones que es bien importante establecerla, que tienen que ver con la diferenciación entre la ira, la agresión y la hostilidad, ¿no? La ira
fundamentalmente un sentimiento interno mental y subjetivo con condiciones asociadas y patrones de activación fisiológica. No necesariamente esta ira se proyecta en otras personas u objetos. La agresión es un comportamiento manifiesto ya sí con el fin de hacer daño o lesionar a las otras personas. Y la hostilidad es un patrón presente en múltiples situaciones o rasgos de enojo en combinación con agresión verbal sin estímulo presente. Entonces, las diferencias fundamentales tienen que ver con la ira, es un sentimiento interno y subjetivo con activación fisiológica que normalmente aparece ante situaciones que pudieran generarla. ¿Ok? La agresión va dirigida a generar una afectación a una persona o a un objeto. Sin embargo, la hostilidad es como un estado más o menos persistente en la persona que probablemente no tiene que ver con la aparición necesariamente de un estímulo que genere esta hostilidad. Es como un rasgo, ¿no? Es como un estilo interactivo que aparece en las personas y que está más o menos presente. Entonces, ¿qué buscamos en la evaluación de la ira? Permítame pasar el video para acá arriba para concentrarnos más en esto. Entonces, ¿qué buscamos durante la evaluación? Bueno, buscamos muchas cosas del análisis funcional. Buscamos los eventos disposicionales del sujeto y del ambiente. Recordemos que los eventos disposicionales se refieren a condiciones que no afectan la funcionalidad de la conducta, que no explican la funcionalidad de la conducta, pero que la afectan de alguna manera. Entonces, como eventos disposicionales del sujeto del ambiente, podemos ver el entorno donde ocurre, o pudiéramos tomar en cuenta la historia de aprendizaje, la creencia, la subcultura que se desarrolla en el entorno donde la persona expresa el comportamiento. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que se desarrolla o que se mueve dentro de un ámbito penitenciario a una persona que se desarrolla en una universidad, por ejemplo. O sea, el contexto y las normas internas subculturales que se desarrollan en ese entorno van a determinar de alguna manera la probabilidad o van a favorecer la aparición de ese comportamiento. Es también importante tomar en cuenta identificar las situaciones discriminativas bajo las cuales aparece esta conducta, ¿sí? Es decir, porque estas situaciones hacen más probable la aparición de la conducta, y evidentemente si podemos modificar esas situaciones discriminativas cambiando estas situaciones, o más bien redefiniendo el significado que la persona le atribuye a este tipo de estímulo, pudiéramos también disminuir la aparición de este tipo de comportamiento de ira. Además de identificar las condiciones, también pudiéramos identificar cuáles son los reforzadores, por decirlo de alguna manera, los paradigmas de adquisición y de mantenimiento que pudieran explicar de mejor manera por qué esta conducta se hace más probable. Y si podemos identificar los posibles reforzadores o las consecuencias o las contingencias que aparecen luego de la emisión de este comportamiento, también es más probable que podamos entender qué podemos hacer para manipular la conducta. También es importante tener claro cuáles son las cogniciones, los pensamientos, la conducta explícita, la conducta emocional, la conducta fisiológica que aparece bajo la conducta de ira, porque hacia allá van a ir digamos, de alguna manera las posibles intervenciones. También es importante identificar los déficits y excesos conductuales, porque a veces las personas suelen tener ciertos comportamientos de ira debido fundamentalmente a que no tienen comportamientos alternativos para manejarse ante estas situaciones. Entonces, es importante identificar cuáles son los déficits de manera de poder planear la incorporación de nuevos comportamientos alternativos que pudieran de alguna manera funcionar para que el sujeto pueda obtener aquello que logra a través del comportamiento de ira. Y bueno, también es importante entender la frecuencia, la intensidad, la duración de la conducta y la funcionalidad que tiene, por supuesto, este contexto dentro del ambiente donde el sujeto se desarrolla. Mientras más funcional sea la conducta, es más probable su aparición en el futuro. Entonces, las metas de la intervención son las siguientes, ¿no? Básicamente nos vamos a mover ante dos metas, que es disminuir la frecuencia e intensidad de los episodios de ira,
y incrementar las habilidades interpersonales de afrontamiento no agresiva. Entonces, para disminuir la frecuencia e intensidad de los episodios de ira, entonces vamos a disminuir la activación fisiológica y reducir las distorsiones cognitivas. Estamos partiendo del supuesto que normalmente el comportamiento de ira está asociado fundamentalmente a pensamientos, es decir, esa conducta aparece ante algunos pensamientos. No estamos tomando aquí en cuenta, pero que es muy importante, tomar las condiciones ambientales frente a las cuales se presenta esta conducta. Evidentemente, las condiciones discriminativas pueden favorecer o no la aparición de la conducta también, entendiendo la conducta como pensamientos. Ante ciertas condiciones discriminativas, la persona puede tener algunas cogniciones que pueden favorecer la aparición de estos pensamientos o estas distorsiones cognitivas que le están que están modulando su relación con el entorno. Y lo otro tiene que ver con la activación fisiológica. Normalmente las personas expresan que una vez que sienten la molestia fisiológica, entendida como la tensión muscular probablemente, o el aumento de la presión sanguínea, eso es un elemento indicativo que expresa que posteriormente va a presentarse la conducta de ira. El otro elemento tiene que ver con incrementar habilidades interpersonales de afrontamiento no agresiva. Habíamos comentado hace un momento que normalmente las personas suelen desarrollar este tipo de comportamiento porque no tienen conductas alternativas. Han aprendido a controlar el ambiente mediante este tipo de comportamiento. Entonces, una de las habilidades o una de las metas de la intervención es lograr incrementar las habilidades interpersonales que tienen que ver con manejo de conflicto, solución de problemas, oposición asertiva, asertividad, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la primera meta, que tiene que ver con la disminución de la activación fisiológica, entonces tenemos fundamentalmente el entrenamiento de relajación, porque el entrenamiento de relajación permite disminuir la activación fisiológica y también porque se puede utilizar como nueva respuesta condicionada, o podemos condicionar al sujeto a que se enfrente a situaciones discriminativas de una manera más funcional mediante este tipo de respuesta. Bueno, ya sabemos que normalmente la activación, la respuesta de ira suele generar la segregación de hormonas relacionadas con la adrenalina, la noradrenalina, que generan tensión y generan comportamiento explícito de ira. La relajación actúa favorablemente o en contra de este tipo de activación fisiológica. Y también esta relajación, la relajación muscular suele funcionar directa o indirectamente en los efectos cognitivos del comportamiento explícito. Otro de los elementos tiene que ver con la terapia de exposición. Entonces, buscamos básicamente extinguir las respuestas condicionadas a estímulos relevantes, utilizando, por ejemplo, respuestas como la relajación. Y también podemos ayudar a la persona a que se enfrente, a que evite escapar de las situaciones que le generan, que son aversivas, ¿ok? Y la relajación puede ser un mecanismo interesante para eso. También tenemos la meditación de ampliación de conciencia, donde el sujeto puede tratar de entender cómo sus respuestas o reflexionar cómo sus respuestas están generando efectos destructivos. Y también ayuda a reducir la activación elevada y las respuestas automáticas de los episodios de ira. La otra meta tiene que ver con reducir las distorsiones cognitivas. Las personas con ira suelen tener distorsiones cognitivas relacionadas con pensamiento polarizado, por ejemplo, los deberías, sobregeneralización, entre otros. Y observamos que en efecto las personas con este tipo de distorsiones pueden digamos que tiene mayor probabilidad de tener comportamientos de este tipo. Entonces, en este sentido, lo que plantea la terapia cognitiva es que buena parte de la respuesta de ira puede explicarse por un asunto atribucional. Es decir, las personas aumentan la ira debido a la percepción que tienen de la amenaza hacia sí mismo. La amenaza que sienten hacia sí mismo a partir del entorno, ¿sí?
Entonces eso digamos como que se vuelve un círculo vicioso. ¿Ok? Es decir, las interpretaciones hostiles explican bastante bien el comportamiento agresivo. Entonces, desde la terapia cognitiva lo que se plantea es que las ideas disfuncionales son como el centro del comportamiento de la ira y que son un foco importante que como psicólogos tenemos que trabajar. También plantea que aquellas personas que tienen una baja autoestima, suelen tener un comportamiento de ira como defensa para manejarse ante esa posibilidad o esa anticipación posible de ser atacados o ser vulnerados. Mientras que una persona con alta autoestima, que pudiéramos llamar narcisista, pudiera tener un comportamiento de ira que se explica más por su baja tolerancia a la frustración debido a ese estilo interactivo. No soporta o no tolera muy bien cuando las cosas no salen como lo espera y por lo tanto suele tener de alguna manera frustración ante esas situaciones. Vamos a ver entonces rápidamente cuáles son las posibles intervenciones específicas. Las intervenciones específicas que están derivadas de la terapia cognitiva son, bueno, la primera, la reestructuración cognitiva, que es la planteada por Beck, ¿verdad? En donde se busca fundamentalmente determinar cuáles son los pensamientos automáticos, hacer reestructuración de esos pensamientos automáticos en principio, pero luego a lo largo de la terapia ir trabajando todo lo que tiene que ver con las creencias básicas, ¿sí? Las creencias básicas y las creencias intermedias que pudieran estar explicando cómo el sujeto está sobreviviendo con esa creencia básica y que están facilitando la aparición de estos pensamientos o estas distorsiones. ¿Ok? Entonces implica también el entrenamiento en esta terapéutica para que pueda modificar sus pensamientos cada vez que aparezcan distorsiones de este tipo. La otra, la terapia de resolución de problemas, porque las personas con ira suelen ser impulsivos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer con esta terapéutica es enseñarle una manera distinta a solucionar problemas de la habitual que han utilizado hasta la actualidad. Entonces, vamos a enseñarle básicamente otra metodología y mejorar las capacidades propias de resolución de problemas, sobre todo ante situaciones estresantes que son las que pudiéramos de alguna manera decir que elicitan estos comportamientos de ira. Entonces, como que facilitar que la persona tenga una mejor metodología, que solucione los problemas y también que se tome tiempo para solucionar los problemas. ¿Ok? La otra tiene que ver con la habilidad de perdonar. Porque digamos que la persona que tiene comportamientos de ira o de agresividad, estamos por supuesto hablando de personas que permanentemente presentan este comportamiento, suelen centrarse en la ofensa que se le infligió a ellos, ¿sí? Y también, por otro lado, existe la creencia de que perdonar es igual a excusar o olvidar el insulto. Entonces, en ese sentido, digamos que ponemos en manos digamos que ponemos en las manos del sujeto la posibilidad o el control de dejar pasar aquello por lo cual ponemos el control sobre él. Entonces la habilidad de perdonar puede ayudar, o sea, podemos decir que es un comportamiento en donde él toma una decisión libre sobre qué hacer con lo que acaba de pasar o con la situación en la cual resultó ofendido. Y bueno, lo otro tiene que ver con el uso del humor. Entonces, bueno, pudiera ser asociar situaciones de comportamiento agresivo con humor. Pudiera ser anticipar posibles situaciones y cómo pudiera tomarse o reatribuirle a esa situación una connotación más positiva o de humor. Sí, que digamos una posible explicación alterna que sea humorística. ¿Cómo pudiéramos hacer para reírnos un poco de eso que posiblemente puede pasar? Entonces, bueno, darle una connotación distinta, hacer un trabajo de reatribución que permita que la persona le dé otra significación, otro significado a la situación que suele elicitar la agresividad. Y ya de último, pues vamos a trabajar con las habilidades interpersonales, ¿sí? Porque normalmente, como lo hemos dicho en otro momento o antes,
esta persona suele emitir comportamientos de ira o agresivo porque son los mecanismos que tiene en la actualidad para poder relacionarse con estas situaciones de conflicto, difíciles, complicadas o que no sabe manejar. Si probablemente le enseñamos cómo manejarla, la persona pudiera sin duda tener un repertorio más favorable y que pudiera obtener más refuerzo de su entorno. Entonces, por ejemplo, una de esas habilidades es la habilidad de comunicación, ¿ok? Que tiene que ver con la solicitud de ayuda, con la escucha activa, con la empatía, con el contacto visual, con la solicitud de ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habilidades de comunicación, habilidades sociales, terapia de resolución de problemas, ya lo habíamos hablado hace un momento, pero nos referimos a cómo mejorar, cómo resolver situaciones de la vida cotidiana. Habilidades de inoculación de la ira, como proporcionar ensayos estructurados de pensamiento de afrontamiento, pudieran ser, ¿no? Pudiéramos pedirle que imagine situaciones que le suelen generar ira y luego también desplegar alguna serie de pensamientos de afrontamiento para enfrentar, confrontar o sustituir aquellos pensamientos relacionados con la ira. Habilidades de manejo de conflicto. Eso es bien importante porque además le permitiría a la persona llegar a acuerdos, a contratos, a negociaciones y no teniendo esa posibilidad o teniendo esa idea de que cada vez que se enfrenta a una situación complicada va a perder y por lo tanto debe desplegar el comportamiento agresivo de ira para poder tener un resultado favorable. Entonces teniendo habilidades de manejo de conflicto, de negociación, pudiera probablemente aprender a llegar a acuerdos comunes, a llegar a posiciones de ganar-ganar o al menos tratar de no perder tanto. Otro tiene que ver con habilidades de asertividad para expresar molestias, rechazos, situaciones que no le agradan, pero de manera asertiva. Y también estamos hablando de actitud positiva, o sea, propiciar las emociones positivas. Esas emociones positivas se pueden propiciar realizando actividades también positivas. Seligman ya habla en su orientación teórica, en su corriente teórica sobre la psicología positiva y ahí plantea también algunas estrategias que pudieran utilizar las personas para desarrollar emociones más positivas, haciendo cosas que le generen emociones agradables, ¿sí? Entonces, también pues tiene que ver con desarrollar emociones positivas como la paciencia, la aceptación, la tolerancia, el perdón, este tipo de cosas. Y finalmente estaríamos hablando de terapia de grupo. Sí, que la terapia de grupo es bien interesante porque también ofrece la oportunidad de que las personas hablen de lo que les está pasando y también enfrentarse a personas que tienen un problema similar o que han tenido problemas similares o que se han enfrentado a situaciones similares y han aprendido a utilizar otras estrategias alternas que han sido útiles para manejar la ira. Entonces, los demás pueden ser modelos interesantes que ayuden a la persona a aprender nuevas conductas, pero también a entender que este problema lo pueden manejar, porque hay personas que han tenido situaciones similares. Y finalmente, algunas otras metas adicionales para la intervención de la ira tiene que ver con la disminución del estrés general. Es bien importante porque el estrés puede ser una condición que favorezca la aparición de conductas de ira, es decir, favorece la intolerancia a la frustración. Entonces, bueno, si podemos enseñar a las personas o entrenar en manejo del estrés, manejo y control del estrés, podemos disminuir la aparición de este tipo de situaciones en donde aparezca la conducta de ira. También pues mejorar las relaciones familiares y de pareja porque pasamos bastante tiempo dentro del entorno familiar y de pareja. Los problemas maritales pueden ser detonadores importantes de las conductas de ira. Mientras mejores relaciones de pareja tenga la persona y mientras mejores relaciones familiares, la probabilidad de que aparezcan estos detonantes es más bajo. Y por supuesto, abordar el abuso del alcohol y otras drogas, porque las personas con manejo de ira tienden a utilizar este tipo de mecanismos para lograr la tranquilidad y la calma. Entonces pudiéramos estar frente a personas que tienen problemas para manejar este tipo de mecanismos que a mediano y largo plazo no le traerán consecuencias favorables.
Bueno, espero que esta información, esta breve información les haya sido útil para tener una idea de cómo evaluar e intervenir la conducta de ira. Como siempre ha sido un placer para mí hablarles el día de hoy y cualquier pregunta que tengan, pues la pueden hacer por este medio. Hasta luego.